Hoy por hoy, locos por Valencia. Cadena SER. La 1:16, seguimos en directo saludando al protagonista de los siguientes minutos. Es el periodista Sergi Castillo. Sergi, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, muy bien, encantado. Que acaba de publicar Tierra de Saqueo, la trama valenciana de Gürtel. Pero claro, para analizar esto necesitamos ayuda. Vamos en los próximos minutos a mantener una conversación a modo de debate con Sergi Castillo, autor de este libro, pero también con el periodista del diario El País, el compañero Adolfo Beltrán, y también con Bernardo Guzmán, nuestro director de contenidos. A los tres, buenas tardes, bienvenidos. En el caso de Bernardo, bienvenido de nuevo. Buenas tardes, que siga aquí con nosotros. Bueno, Sergi, en primer lugar, enhorabuena por el impacto que está teniendo este libro, porque todo el mundo está hablando de él, Tierra de Saqueo, un libro que cuenta pues, el periodo de la presidencia de Francisco Camps, ese presidente que para muchos estaba llamado a suceder a Rajoy y ser presidente del gobierno, y que acabó en el banquillo y prácticamente fuera de la política. ¿Qué aporta este libro que no conozcamos los mortales de esa época, de la presidencia de Francisco Camps, del nacimiento de la trama de Gürtel? Bueno, yo creo que era un libro necesario que existiera, porque no se había, bueno, no hay ningún libro, ninguna gran crónica en la que se cuente lo que ha pasado, y creo que han sido años donde cada día teníamos en el periódico, en la radio, escuchábamos un titular diferente, un caso a ver cuál era más duro, qué titular nos sorprendía más. Pasaban un montón de cosas prácticamente sin tiempo de analizarlas y sin darnos cuenta de lo que estaba sucediendo. Entonces, un poco lo que el libro, lo que hago en el libro es poner en contexto todo lo que ha ocurrido, todos los casos, y bueno, partiendo de la dimisión de Camps y de lo que fue el capítulo ese tan importante yo creo que en la historia de la democracia de la Comunidad Valenciana, la dimisión de un presidente. ¿El que seas especialista en casos de corrupción es pura casualidad, o que, claro, estando en Valencia es inevitable pasar por esos territorios? A ver, no, yo la verdad es que el caso que más conozco es el caso de Marsa, porque es donde he estado investigando últimamente, cuando trabajé, en la etapa en la que trabajé en el Partido Socialista, en el gabinete de prensa. Pero yo creo que es preciso, ¿no? Un periodista aquí tiene que saber de casos de corrupción, y sobre todo pues lo que hemos hecho, como te comentaba, ha sido ponerlos un poco en contexto todos. Como bien cuentas en el libro, has echado mano de testimonios directos de periodistas, de gente de Valencia, como por ejemplo Adolfo Beltrán, redactor del País. Adolfo, ¿qué tal? Hola. Tú también conoces muchos entresijos de toda la trama valenciana de Gürtel. Sí, bueno, uno conoce entresijos, pero al final, leyendo el libro, acaba descubriendo cosas que se le habían pasado, que es un poco, yo creo, que la virtud de este libro. Tiene el detalle, que eso es una característica muy de Sergi, que es capaz de manejarse en los sumarios de corrupción con una agilidad que a mí a veces me sorprende, y tiene un poco esa doble o triple dimensión, ¿no? Por una parte sitúa digamos, con el eje, como ha hablado él, del tema Gürtel aquí y del tema de Camps especialmente, ¿no? De qué papel jugó como gran figura política que estaba en el centro de eso, con el tema de Gürtel en el centro, pero se extiende en el tiempo hacia atrás hasta la época de Naseiro, para conectar un poco lo que ha pasado aquí y entenderlo, y se extiende en el espacio también, en el sentido de que conecta con una serie de otros casos, hasta nueve casos, que son de los que se habla en el libro, que explican un poco que el fenómeno no ha sido una singularidad, sino que había de alguna manera un sistema, ¿no? Una manera de estar en el poder que ha llevado a esta situación. También hace algo interesante, y es conectar el caso valenciano no como una cosa, como una burbuja, sino como algo que tiene que ver con lo que ocurre en España y con el conjunto de lo que ha sido la corrupción en España, y bueno, en casos tan emblemáticos, ¿no? Como el caso Nos o el propio caso Gürtel. Siempre se ha dicho, para saber lo que ocurrió en aquella época en la Comunidad Valenciana, hace falta que pase el tiempo, que el tiempo ponga a cada uno en su sitio. Pero es verdad, Bernardo, que tú también has colaborado, Sergi ha recogido tus testimonios en este libro, que el fragor del día a día se va a empezar a perder la perspectiva, y la lectura de este libro es un buen momento para echar una mirada sin que el tiempo haya pasado tanto como debe pasar para tener una visión más real de lo que ocurrió. Pero este libro sí que nos ofrece esa posibilidad, ¿no? Yo sinceramente creo que es lo más importante, es la gran aportación. Es verdad, como estaba comentando
comentando Adolf, que cuando lees el libro encuentras novedades, encuentras cosas, pero por encima incluso de las mismas, lo más importante de este trabajo es la recopilación, porque en los medios de comunicación, que somos las personas que hemos participado pues atendiendo la invitación, la amable invitación de Sergi, pues ese día a día se superpone, y además lo comentamos muchas veces entre nosotros, un escándalo un día hace que se olvide el del día anterior y al final vas perdiendo un poco perspectiva, y este es un tema tan serio, tan grave, que ha dañado tanto la imagen de nuestra comunidad, que además aprovecho para decir que esto no es un libro que perjudique la imagen, sino que lo que hace es autocrítica para luego pues poner en valor otras muchas cosas buenas que tiene nuestra tierra. Pero ya digo que poner todo eso en contexto yo creo que es lo más importante. Y luego una otra cuestión, y esa conexión de la que hablaba Adolf, es que al final ese tema está todavía por escribir en la crónica judicial, y es que evidentemente nadie puede creer que son casos aislados, nadie puede creer que cientos de personas pues casualmente convergían en unas empresas determinadas, y ese es un poco el leitmotiv del libro, que desde luego es para no perderlo. Muy, muy recomendable. Sergi, estamos escuchando que bueno, el tiempo pondrá a cada uno en su sitio, pero que no pase mucho tiempo, ¿no? Estas cosas lo interesante es que se resuelvan cuanto antes. Pero bueno, ya yo creo que se van conociendo cosas que hace un tiempo eran impensables, ¿no? De hecho, pues ahí hay gente incluso que está en la prisión. Han pasado cosas que yo creo, por lo que comentaba Bernardo antes, en la comunidad, este libro no es para hacer daño, es todo lo contrario. Yo creo que es un libro que indigna leerlo, la verdad es que tal y como lo vas leyendo te indigna y ves lo que ha sucedido, pero al mismo tiempo ves cómo hemos ido conociéndolo y resolviéndolo. Si no lo conocemos, no lo podíamos atajar de ninguna forma. Y ahí ha sido gracias al trabajo que yo lo comento en la introducción, es lo mejor que tenemos de la sociedad valenciana. Ha habido periodistas valientes, como los de la cadena SER, como Bernardo Guzmán, como todos vosotros, que habéis estado en contra de muchísimas cosas, denunciando, hablando de los temas que eran incómodos, que al poder no le gustaban, pero se ha estado contando. También ha habido políticos que, aunque esa frase tan manida, ¿no?, de que se recurre tantas veces, todos son iguales, pues no, ha habido políticos que sí que se han enfrentado, han luchado contra el poder. Yo creo que todo eso es lo mejor del libro, ¿no?, que tenemos una parte de la sociedad valenciana que hay que tenerla en cuenta y que nos debe de tener orgullosos. Las responsabilidades hay que repartirlas, evidentemente. Pero hablando en concreto del presidente Camps, lanzo, si queréis iniciar debate con esta pregunta, me gustaría saber, ¿pudo el presidente Camps ser más duro con los casos de corrupción? ¿O conocía lo que estaba pasando? ¿O por el contrario, no lo conocía? ¿O conociéndolo, no pudo ser más duro de lo que fue? Yo creo que todos los testimonios en el libro coinciden en que Camps actuó de la forma totalmente contraria a la que debió actuar. El hecho, por ejemplo, de no contestar a los periodistas, de no ofrecer información, de que no conozcamos hoy en qué se gastó el dinero. Hay uno de los testimonios que quiero citar expresamente, que es el del diputado José Camarasa, el diputado socialista, que en el año 2005 realizó una pregunta escrita por registro en las Cortes, preguntando por el primer contrato de Orange Market. En ese momento, creo que es el 12 de mayo del 2005, las Cortes le responden que ese tema no afecta al interés popular y que no va a obtener contestación. Si el año 2005 el diputado Camarasa hubiera tenido en sus manos ese contrato y hubiera visto las irregularidades, ¿cuánto sufrimiento se habría ahorrado Camps, el propio Camps, y nos habría ahorrado a toda la sociedad, ¿no?, porque hubiéramos conocido ya irregularidades y se hubieran podido atajar? Aquí el problema es pues que se ha ocultado muchísima información, muchos contratos, y se han hecho cosas que han partido de esa base, ¿no? Y si no hay información, pues ahí es donde va la corrupción. Sí, yo creo que es evidente la responsabilidad política. La judicial pues se verá, y ojalá, como apuntaba Amadeo, se acorten los tiempos, porque de verdad que estamos asistiendo a auténtico calvario a veces, como vemos cómo se dilatan este tipo de procesos, y ahí sí que urgiría un poco a que todo el mundo pudiera acelerar los plazos. Pero la responsabilidad política es evidente, porque vuelvo a decirlo, ¿quién puede pensar que toda esta enorme trama, toda esta cantidad de empresas, de contratos públicos que convergían en las mismas personas, que a su vez, no lo podemos olvidar, son las que trabajaban para la Generalitat y para el Partido Popular, eran algo casual?
pues hombre, llamarle como se le llame, de forma más o menos organizada, pero es bastante evidente. Y por eso, en esa perspectiva del tiempo de la que comentabais, es tan importante este libro, porque lo lees, aunque hay que echarle un rato, porque se había trabajado mucho, son muchas hojas, pero es muy, muy interesante, y al final, cuando acabas, extraes esa conclusión, esa conexión, y ese día a día que habías ido perdiendo perspectiva, porque un caso, como decía antes, pues prácticamente tapaba el anterior. Yo creo que hay un elemento en eso, yo a lo mejor soy muy radical, pero yo creo que hay un elemento que hace que esto que comentaba Sergi y que comentaba Bernardo fuese en el caso de Camps inevitable. Es decir, Camps no podía ser transparente, ni podía ofrecer información, ni podía pedir responsabilidades ni actuar por el simple hecho de que él estaba demasiado implicado en el tema. Es decir, Camps, siendo presidente de la Generalitat, dejó entrar en su casa a la trama. Es decir, Álvaro Pérez entraba en su casa y hacía regalos a su familia y tenía una relación demasiado estrecha con él, lo cual, digamos, explica mucho de lo que ha pasado y hace, digamos, tan interesante la perspectiva que ha adoptado Sergi en el libro, que es situar en Camps, precisamente, ¿no? Sobre Camps se va iluminando todo lo que ha ido ocurriendo alrededor. Él, no vamos a pensar que él tuvo la culpa de haber matado a Kennedy, pero él era en ese momento la figura política clave, y hacia atrás y contemporáneamente se ilumina toda esa trama, ¿no? En ese sentido, yo creo que es lo mismo que le está pasando ahora a Rajoy a nivel español. Es decir, ¿cómo va a facilitar Rajoy, cómo va a facilitar desde la dirección del PP que se tomen medidas, que sea transparente, que se actúe, si dejó también entrar en casa precisamente a los que están a los mismos en estos momentos en los tribunales y ¿no? Y yendo a declarar y teniendo que dar explicaciones a los jueces. Y un apunte sobre eso, y es que la justicia es lenta, la verdad, ¿no? Pero hay un elemento positivo, y es que si podemos hablar de todos estos casos, aparte ya, digamos, del trabajo que puede haber hecho la prensa en la denuncia y tal, es porque han funcionado mecanismos del Estado, como por ejemplo las unidades especializadas de la policía, las fiscalías anticorrupción y los tribunales. Es decir, que en ese sentido la parte positiva de todo este enorme problema es esa, ¿no? De que hasta cierto punto sí que está funcionando. Que debemos seguir teniendo fe. Exacto. Vamos, efectivamente. Por cierto, allí aludías hace un instante al trato que en determinados momentos Francisco Camps daba a los periodistas y por ende a la sociedad valenciana, puesto que nosotros somos meros transmisores de la información. No obstante, pese a ello, tú, como buen periodista, solicitaste también el testimonio de Francisco Camps, bueno, y de otros líderes populares, pero no obtuviste respuesta. No, en este caso no obtuve respuesta. Me hubiera gustado contar con su testimonio, pero bueno, siguiendo la tónica habitual de todos los últimos años, no han querido contestar ni participar en este trabajo. Y nada, pues he tenido que recurrir en este caso a las hemerotecas para recuperar declaraciones que realizaron y tener de alguna forma su versión también. Bueno, pues apasionante este libro, Tierra de Saqueo, la trama valenciana de Gürtel, escrito por Sergi Castillo. Ojalá sea un bestseller y ojalá sirva para iluminar ese periodo tan tenebroso que hemos vivido y que no ha concluido, mucho menos, que aún tiene bastante recorrido. ¿Alguna cosa más para acabar, Bernardo, Adolf? No, bueno, incitar a nuestros oyentes a que lo compren. Yo creo que ya se puede encontrar en algunas librerías. Eso mejor Sergi nos lo puede decir, pero lo presenta la semana que viene, pero ya se puede adquirir, ¿no? Que es lo interesante, que lo adquieran y sobre todo que lo lean. Y por mi parte, un poco comentar a los espectadores que este libro es el ejemplo de algo que se da poco aquí, que es un libro de periodista. Es decir, que los periodistas escriben sobre algo que está vivo todavía y aportan, digamos, en un libro una visión general y una visión que es muy oportuna. Yo, si me permitís un momento solo, agradecer a toda la gente que ha colaborado en el libro, muchísimos periodistas, políticos, profesores universitarios, toda la gente que ha prestado su testimonio para enriquecer la crónica de lo que pasó durante ese tiempo. Y nada, invitar a la gente a participar, a leerlo, incluso a entrar en la página web tierradesaqueo.com, donde hay más información, y dar sus comentarios y participar.
Sergio Castillo, muchísimas gracias. Enhorabuena por el Gracias libro. a vosotros. Adolfo Beltrán, gracias. A vosotros. Bernardo, hasta luego. Hasta luego. Un libro, por cierto, que en un pasaje se refiere a este programa. Sí, bueno, cuando nos grababan desde Presidencia, a quienes enviamos un saludo, acordaros, Rec Play. Saludos a Presidencia. El libro, lo veréis, es muy llamativo. En las librerías destaca porque en la portada lleva billetes de 500 euros. Son morados, porque igual alguno de vosotros no ha visto ninguno todavía.